buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Otra jornada más, esta jornada de la Superliga 2. Hoy un gran derbi nos espera. Tenemos a Olívico, el Vigo, San Diego de España. Y de otro lado el joven Rato, que vuelve desde su a militar en Superliga. Las presentaciones, escuchamos. Con el número 3, Guillermo Salmerón. Con el número 5, Pau Calor. Con el número 9, Luis Linares. Con el número 11, Juan Antonio Contreras. Con el número 13, Pau Mena. Con el número 14, Figueroa Morales. Con el número 2, Iván Siene. Por parte de los Rotomanos, con número 3, Martín Casay. Con número 8, Javier Mariño. Con número 9, Sebastián Giraldo. Con número 15, Héctor Rorro. Con número 17, Ernesto Gómez. Con número 23, Renato Pérez. Con número 5, el capitán Pablo Nieto. Presentaciones listas, todo preparado para iniciar este partido. Y con una solvencia ya ha ganado 2 de los 3 encuentros que ha jugado, mientras que Boiro va de solo ha conseguido una de las victorias, pero ahora el equipo completo. Gran estreno cada jornada de Locutense con más de 30 años. Al servicio Mieza Boiro con Sebastián ya de esa lesión. Saque en potencia. Vamos a ver quién empieza dando golpes. El equipo local o Vigo. Poniendo árbitro José Luis Domínguez, llamando la atención al banquillo local. Comienza tirado del Colegio de Sevilla. Da la voz. Buena red. Falta de repetición. No he visto lo que ha pasado. Explica al líbero. Debe haber salido antes del tiempo. Bueno, si no es un arranque normal, primer punto, un error de rotación. Linares al saque, flotado, muy buen saque, complica, muy bien Gómez. El colocador boirense más listo, a segundo toque la ha pasado. Mariño, saque flotadito, buena red, doble positiva y el bloqueo llegó un pelín tarde, lo que no frenó a Guillermo Salmerón, el opuesto olívico, para poder poner el segundo punto del marcador.
Él mismo va a sacar. Saque en potencia. Buen saque. Primer ace del partido. Se la puta el Vigo. Comienza el Vigo más sólido. Un equipo ya con mucha experiencia en Superliga 2. Lleva 10 años. Ahora se ha ido. Primer ace y primer error de saque lo firma el opuesto Guillermo Salmerón. Tomás Gómez al saque, el joven colocador boirense, flotadito, buena red, doble positiva, por el medio, gran Nieto defensa y red del lado del Boiro. Casais parece que toca la red. Muy solventes en recepción, empieza el equipo líbico con muy buenas sensaciones, muy sólido, saque muy cortito, buena respuesta, pero se precipita Sebastián Giraldo y deja esa pipe en la red. Una bola muy difícil, con mucha rosca. Y en vez de colocar, pues se ha decidido arriesgarse y esta vez no ha pasado. Juan Antonio Contreras al saque de nuevo, otra vez muy cortito y esta vez sí consigue el ace. Mucho más sólido en todas las facetas en este inicio el equipo visitante. Un saque muy variado, ha empezado con potencia, luego flota y ahora este saque muy cortito que está funcionando, sacando del sitio. Buen ataque, buen armado de Boiro, muy buen Casais preparado en bloqueo. Otra vez el bloqueo boirense estaba en su sitio y dentro comienza Boiro a engrasarse, empieza a defender, empieza con intensidad, empieza a meterse en el partido. Vamos a ver si continúa en esta senda para plantar cara a un muy bien puesto Vigo. 3-6, Martín Casais al saque, saque en potencia. Buen saque, Rece en extremis. Buena respuesta, contraataque de Boiro. Muy inteligente. Renato Méndez buscando las manos para buscar ese blockout. Muy inteligente, sí señor. En vez de pegar fuerte, pegó suave por arriba buscando ese blockout, puntuando. 4-6. Al saque Martín Casais, de nuevo en potencia. Buena Rece por el centro. Muy bien otra vez el bloqueo boirense, parando ambos ataques. Y otra vez el contraataque, esta vez Sebastián Giraldo tirando a las manos, tirando a los dedos y buscando y encontrando ese blockout. Se pone a un punto el Boiro, que ha puesto intensidad a pesar de ese inicio titubeante. El buen servicio de Casais está ayudando a que el bloqueo esté bien colocado. En otra ocasión, bola fuera. Un ataque muy rápido, llegaba tarde el bloqueo, pero se le ha escapado por muy poco esa diagonal de Ampau Mena. Continúa la remontada boirense, este 3-0, este parcial de 3-0. Buen saque de nuevo, ahora es el opuesto, bola tocada. Regular esa colocación, pero de nuevo Renato, ahora se le va por la línea. Se giró demasiado, no estaba muy cómodo. Fue una colocación un poco forzada, un ataque forzado y eso provocó el error de Gervasi.
Vamos, Pau de los Torres al saque. Saque flotado. Muy buen saque. Ace. Consigue puntuar. Martín Casais no consiguió controlar esa bola. Está sacando muy bien los dos pilares de bases de vóley. Saque y K1. El Vigo lo está controlando perfectamente. Está destacando un poquito más el Boiro en acciones defensivas. Triple bloqueo que frena el ataque y ahora es Gervasio Méndez, el opuesto boirense, que es cazado por un bloqueo muy bien plantado de Vigo. Estaban los vigueses esperando ordenaditos y no vio el hueco en esta ocasión Renato Méndez. Buena rece del Nieto, el boirense. Ataque mordido que aprovecha el Vigo para defenderse. Toca Boiro en los bloqueos, todas las bolas. Y ahora un segundo toque en pipe. No puede defenderlo Vigo. Fantástico las defensas de ambos equipos, aunque se ha llevado el gato a los locales en esta ocasión. Ambos equipos están entrando ya en juego, muy intensos en labores de defensa, que están recuperando muchas bolas. Héctor Barro el saque, flota, una rece, segundo toque, estaba atento el colocador boirense. Renato por encima del bloqueo, de defensa, por 4, muy buen ataque, buena defensa, colocación pasada. La recoge de nuevo Boiro, busca los dedos, pero Vigo la defiende. Ahora el Apai tocada por el bloqueo, por 2, y ahora sí, solo con un bloqueador, Gervasio Méndez ha conseguido acabar el punto y acercar a Boiro al marcador de Vigo. 8-9, al saque Gervasio Méndez. No, se equivocaba Gervasio. Héctor Barro continuaba el saque. Otra vez flotado, es un saque que cuesta, muy buena recepción, continúa por el centro, muy atentos. Otra vez un susto, el equipo boirense muy ordenado en bloqueo. Sigue funcionando muy bien la red viguesa, pero la intensidad en defensa está dando aire a Boiro. Buen saque, buena rece por 4, incontestable. No llega Mariño al cerrar el bloqueo por 2, lo que facilita que pegue con mucha fuerza el receptor vigués. Molares al saque, buen saque, complica, pero muy buen entendimiento, buena conexión, el ataque desplazado del central, cogió por sorpresa el bloqueo vigués. Y ahora sí, Gervasio Méndez intentará complicar la férrea recepción viguesa. 10-10. Saque en potencia, buena rece, aunque desplazada, muy bien cerrado ese bloqueo, pero no llega. Fue demasiado fuerte para poder controlar y parar ese ataque Sebastián Giraldo. En segunda instancia el Ibero Nieto intentó cazarla, pero se fue muy lejos. 10-11, sigue mandando en el marcador el que mejor saque y mejor recibe. Vamos a ver si Vigo mantiene este nivel. Ahora el saque Pau Mena. Saque en potencia que ahora será. Segundo error de Pau Mena en el saque. Sebastián Giraldo, el receptor del Rotogal, va a probar. Cambia ahora flotadito. Sí, complica. Dobles.
Eso es lo que tiene cuando complicas en el saque. Desestabilizas, creas dudas y tocó de dedos el que no debía. De nuevo Giraldo flotado, muy cortito ahora. Complica, de brazos el líbero, muy buen Contreras. El receptor del equipo vigués, el más listo de la clase en este momento. Bola complicada, el Boiro se esperaba que atacase con fuerza, pero dejó la bola en el medio de la pista, donde nadie pudo llegar. Continúa ahora con empate 12-12. Un partido muy igualado. Luis Linares al saque, flotadito. Martín Casais desplaza el colgador, ataque por dos. Muy bien Contreras cerrando la línea al opuesto del Portugal. Era un ataque incómodo, no llegó la pelota en las mejores condiciones, lo que provocó que estuviera muy bien ordenado el bloqueo 10. Continúa el saque, otra vez flotado. Muy buena rece ahora, otra vez por uno y ahora sí, bola al techo. Ataque fuerte del opuesto del Portugal, que no puede controlar la segunda línea el equipo vigués. 13-13, este set parece que se va a disputar hasta el último punto. Anier Mariño, flotadito, buena rece, por pipe, toca bloqueo, por 4 Martín Casais y ahora otra vez muy bien ordenado el bloqueo vigués, que no puede superar un ataque contundente de Martín Casais. Está mejorando en bloqueo el equipo vigués, frenando los contraataques boirenses. Guillermo Salmerón, saque en potencia, buena red de Sebastián Giraldo, Martín Casais, otra vez bloqueo, se repite el punto anterior. Punto muerto, Adrián Alves no quiere que se escape más puntos en el set. 2 arriba Vigo, después de estar 1 arriba Boiro. Quiere poner calma en el marcador. Vigo continúa plantando un juego muy férreo, muy serios en defensa, muy bien el saque. Los 2 saques cerrados fueron buscando el ace. Entrenador Diego Taboada, después de 10 años en Superliga con el MB y su paso por San Sadurniño, está ahora en Vigo y se nota que sabe lo que hace. Está plantando muy serio K1 y saque, y con eso le está bastando para conseguir ese 2 arriba en Boiro. Buen saque en potencia, desplazado el colocador, de nuevo por 1. Gervasio Méndez coge la velocidad de crucero y parece que quiere volver a superar esos 30 puntos de la jornada pasada. Cuando le llega una bola en buena situación es muy difícil parar a este juego. Saque flotadito, rápido por 4 y ahora bloqueo. Gervasio bloquea, pero se escapa esa bola. 2 arriba de nuevo y ahora es Juan Antonio Contreras el que se dispone a sacar. Flotado, ahora flotado, Giraldo por el medio. Desplazado, mala colocación. Coloca Giraldo para Casais, le da con todo y pasa el bloqueo. ...15-16, continúa muy igualado el encuentro.
Ahora es Martín Casais al saque. Hizo muy buenas saques en la anterior rotación, lo que ayudó a Boiro a coger el marcador. Veremos ahora. Saque en potencia, muy buena. Desplazado el colocador de brazos, muy bien de brazos el colocador. Fantástico Molares para abrir esa bola a 4 y que Pau Mena reventase la defensa boirense. Dificultad en rece, pero muy bien superado por el colocador y el receptor en ataque. Saque flotado. David ahora en recepción. Otra vez bola tocada por el bloqueo boirense. Y se va el ataque de Giraldo. De momento piden bola tocada. El árbitro le da el punto a Boiro. Protesta el capitán Vigués. Otro cambio en Boiro. Se va Héctor Barro para el buen hacer el saque de Martín García. El canterano asumiendo mucha responsabilidad siempre en los partidos. Sale frío al saque y no suele defraudar. Tiene un saque flotante que complica bastante. Ahora esta vez se queda en la red. Deshace el cambio. Tenemos ahora a Davila, Nieto y Giraldo en la recepción boirense. Y Molares al saque. Nieto, buena rece. Se queda esa bola, pero soluciona Giraldo. Se quedó en la colocación muy cerrada. Geraldo llegó y usó el bloqueo para buscar un bloqueo. Cambio en... No, se prepara solamente. Al saque el opuesto de Portugal. Va a sacar en potencia. Se va directamente fuera. Por muy poquito, una cuarta. Segundo error en saque consecutivo de Boiro. Esto luego a final de set se va a echar en falta. Doble cambio en Boiro para tener una línea de 3 ataques en este K1. Pau Mena al saque. Consiguió un ace, 2 errores. A ver con qué sale ahora este saque en potencia. Buen saque. Claro que sí. El árbitro creo que se ha precipitado. Ha interpretado que quería pasar Marcote la pelota. El bloqueo ha invadido. Yo creo que ha interpretado en esta ocasión, no lo ha interpretado bien, pero es su decisión a jugar. 20.20. Adrián Alves vuelve a pedir tiempo muerto para recomponer e intentar llegar hasta el final del set con opciones. Está sirviendo a Vigo este planteamiento, le está sirviendo a Diego Taboada a plantar una muy buena red y un muy buen saque. Está funcionando, 3 puntos arriba. Boiro necesita esa intensidad en defensa para poder contrarrestar estos 3 puntos.
Continúan las protestas, los oirenses consideran que se equivoca la consideración del árbitro en el anterior. De nuevo Paumena, saque en potencia, llevan dos muy buenos saques, dos errores, a ver qué sale, muy buen saque, bola pasada, oportunidad de Vigo, muy fuerte el ataque y muy buen bloqueo. De nuevo el bloqueo que está plantando Boiro está ayudando a que el Vigo no se escape en el marcador. Se hace el cambio, sale Davila, entra Casais, más altura para este bloqueo. Giraldo al saque. Planteará saque flotante, que le funcionó bastante. Buena Rece. Por 4, 1 contra 1, bola fuera. Atacó muy bien a la línea Contreras, pero se le escapó. No quiere que se acerque más Boiro y Diego Taboada pide el tiempo muerto. Todavía tiene 2 con los que jugar esta baza, intentar poner nervioso al sacador. Giraldo sabe que después de un tiempo muerto no se puede fallar, pero hasta que el balón cae no se sabe. Vigo listo, Boiro colocándose y Giraldo al saque. Nuevo cambio de Vigo, se sienta Molares y entra Mondeja. Giraldo cambia de zona, el saque, Rece desplazada de brazos, bola pasada y consigue, usando el bloqueo, un blockout. Linares al saque para intentar acercar este primer set a Vigo. Luis Linares, flotadito. Giraldo, buena Rece, por el medio, mordida, la defensa viguesa, tocada, muy mordida, otra vez la defensa viguesa, Pai, buena defensa de Nieto, pasada esa bola, se le escapa a Giraldo y le da la opción de penalti que no perdona el Vigo. 3 arriba el Vigo, puesta arriba a Boiro, Linares de nuevo el saque. Buenas defensas de Nieto en este primer set y buena Rece. Se queda la bola, tercer error de Vigo al servicio. Anier Mariño esperando la bola. Buen saque, buena Rece y buen ataque que no puede controlar esa potente línea del opuesto vigués. Que se dispone al servicio. 3 arriba los vigueses, buen saque. La pitan dentro, ace, y con un ace, punto de set. Gran saque de Salmerón. Repite en potencia, buena Rece ahora. Martín Casais, bloqueo, pero lockout, no pueden controlar ese ataque.
Último punto para Vigo, un K1 suficiente para cerrar el set. Juan Quella el saque. Tiene un muy potente saque Juan. Toda la presión. Veremos si intenta colocar o va a arriesgar. Saque en potencia, arriesgando. Muy buen saque, muy buena rece. Y la echa fuera el opuesto. Lockout. La toca Martín Casais con la puntita de los dedos y habilita este primer set para el equipo visitante. Volvemos a la retransmisión, hacemos un repaso de los marcadores que tenemos online. La Textil mete un serio correctivo 0-3 a Valencia, 14-25, 21-25 y 13-25. Dumbría gana 0-1 en Extremadura. Y ahora en Boiro retomamos el partido. 0-1, primer golpe lo sienta Vigo. El equipo visitante en 42 minutos, 21-25. Mismo equipo inicial en Boiro, este del colocador, ahora es Martínez, Isma Martínez, quien asume la dirección del Rotogal. Mismo equipo que presenta Vigo y comienza Pau Mena el set. Buen saque, buena red, el colocador y knockout. No la toca el López. Había aparecido, pero el árbitro de que se ha ido directamente fuera. 0-1 con segundo set. Como comenzó el primero, mandando Vigo en el marcador. Y Pau Mena percutiendo desde los 9 metros. Un gran sacador. De Pau Mena. El segundo de hoy.
Toca red. Complicaciones para Boiro en la red. No consigue contrarrestar el saque de Pau Mena. Intenta Adrián Alves. Davina entra a la pista para intentar mejorar este K1 Boirense. Saque en potencia. Cortito, pasado y de nuevo la red con complicaciones. Bola muy pasada y de dedos Salmerón pone en el suelo del Rotogal la bola 0-4. Gran arranque del equipo que es muy puesto, muy metido en el partido. Dudas en red para el Boiro. Guillermo Salmerón continúa con su gran servicio. Toca red y otro es. Impresionante arranque al servicio de Pau Mena. Adrián Alves no le queda otra que tirar de su primer tiempo muerto, intentar crear dudas en el visitante. Muy metido Pau Mena en este inicio. Mucha tranquilidad en el Rodríguez. Estos 5 puntos le dan un respiro. No así, muchas dudas en la red boirense. Y se reanuda este partido. Muy buena entrada en Acachada. Muy buena entrada para ver derbi gallego. Otro saque directo. Giraldo no puede controlar y la bola se va. Otro gran servicio. Juan Mena no se achica con el tiempo muerto solicitado por Alves. Y continúa lo suyo. 0-6, menudo arranque. Menudo servicio está planteando otra vez. Ahora sí, Giraldo consigue mantenerla. El propio Giraldo con cabeza fría finta por encima del bloqueo y la bola 6. Vio muy bien colocado el bloqueo y pone la bola muy suavecito en zonas en la línea de 3. Ahora con Héctor Barro, el encargado del servicio boirense. Tiene muy buen saque flotante. Necesita complicar la recepción de los vigueses, que está siendo muy sólido, muy bueno. Buena rece, otra vez. Bloqueo, defensa. Giraldo de nuevo busca el bloque, pero la bola se queda en la red. Empuja la bola y el árbitro dictamina que no tocó bloqueo. Siguen las protestas del capitán boirense, pero el árbitro dictamina que continúe el juego. Flotadito de dedos el líbero por el centro, muy rápido, muy buena defensa, bloqueo defensivo y ahora sí, ahora Giraldo no ha podido sorprender. Está muy bien armado el bloqueo vigués. 1-8, menudo inicio esta temporada en un equipo muy bien armado Vigo. La temporada pasada estuvieron a punto del ascenso, consiguiendo clasificarse para los play-off, y ahora están presentando sus credenciales para repetirlo. Por encima del bloqueo, Renato, defensis muy buena,
otra vez Renato, otra buena defensa. Uy, bola pasada, usan el bloqueo, de nuevo Renato, muy suave, ahora diagonal corta, Salmerón, toca red, el bloqueo boirense. Toca red, intentando tocar esa bola, y 1-9. Empiezan los nervios en los jugadores locales. Ven cómo este set se está poniendo imposible. Muchas dudas, muchos problemas. En Rece no encuentran el hueco del ataque. Otro flotado. Buena Rece ahora, doble positiva por el centro. Y no se va. La roza el central del Rotogal, la roza solo al Mier Mariño, no encuentra ni esta conexión, no le queda otra a Adrián Alves, el entrenador local, de pedir tiempo muerto otra vez. Un parcial de 5-1 para intentar parar esta sangría. Segundo set para olvidar aquí en Boiro. El Vigo continúa lo suyo, haciendo las cosas bien, una gran Rece, arriesgando en saque y le está funcionando muy bien. Otra cosa es arriesgar y que empiecen a errar el saque, que empiezan los nervios, pero en este caso está funcionando muy bien, no hay errores. Solo 3 en el primer set, ninguno en este, con 3-6. 0 errores y 3-6 de saque, lo que está upando a Vigo a controlar perfectamente esta segunda tanda. Continúan las protestas por el capitán local, lo que consigue que saque una amarilla por reiterar la protesta. Eso denota los nervios en el equipo local. Saque flotadito, gran saque, buena Rece, ahora Renato por encima, toca bloqueo y no pueden en segunda línea levantar esa bola. Ahora sí, con buena Rece y Renato con buena bola, es muy difícil pararlo. Y el mismo Gervasio Méndez al saque. Saque en potencia, con mucha rosca, por 4, bien cerrado bloqueo, buen apoyo en defensa. Otra vez Gervasio Méndez desde 1, por encima del bloqueo, lo tocan y se cae en zona 1 en ese ángulo. 3-10, reacciona Boiro, suponemos que tarde, pero esto no se acaba. Pero este saque sí, por debajo de la red. Gervasio Méndez mira el foco, parece que le ha pegado y le ha pegado a la bola por debajo de la red. Guillermo Salmerón en potencia, buena Rece ahora de Giraldez por el medio, muy bien cerrado el central vigués, y otra vez Gervasio en la línea. Tiene 2 ataques muy buenos. Si hay línea, golpea sin temor. Y si la pilla bien arriba, una diagonal por encima del bloqueo y está consiguiendo puntuar. Flotado Sebastián Giraldo, buena Rece, buen ataque, no había bloqueo, pero una gran defensa de Nieto. Otra vez por 4, otra vez Nieto. Le toca otra a Gervasio por diagonal. Estaba ahora el bloqueo esperando la línea y muy incómodo, pero con mucha solvencia. Gervasio Méndez ha pegado a la diagonal desde 1. Llega la intentona de remontada, a ver en qué se queda
la intentona boirense. Otra vez Gervasio, muy mala bola, pasa de dedos sobre el colocador. Una bola desde atrás, pero sacan Petróleo. Toca el bloqueo, un ataque bastante separado, pero con mucha potencia. Toca el bloqueo, Nieto intenta salvarla y no llega Sebastián Geraldo en segunda instancia. 7 arriba Vigo. Juan Antonio Contreras, el receptor del equipo olímpico al saque. A ver si continúa con la solvencia inicial. Saque muy cerquita de la red, muy buen saque que no pueden controlar la receptores. Continúa, cambia el entrenador al líbero para intentar mejorar la recepción local. Entra Alberto Tubío para reforzar en Rece. El propio Alberto, gran Rece por 4, gran ataque de los cachorros de la Cachada. Increíble, muy buena Rece, muy bien armado por Ismael Martínez, y Davila encontró el agujero en un bloqueo un poquito descolocado. Saque flotadito, complicando la defensa. De dedos tiene que pasarla Salmerón. Una free ball que ataca, pero pisa. Vamos a ver la repetición. Parece que ha pisado Gervasio Méndez. 6-14, muy buen saque flotado. Desplazado el colocador, habrá 4, pero Davila con contundencia. Toca red y bloqueo y la bola se va. Lockout, 7-14, Isma Martínez al saque. Saque en potencia de Isma. Muy toca la red, gran a una mano esa Rece. Ahora se pasa la bola de free ball. A ver cómo soluciona. Apoyo, toca bloqueo, apoya. Ahora Isma otra vez a zona 1 de dedos. Por 3 ahora, finta, recupera Gervasio de dedos. Muy pasado. Otra vez la bola en campo de Vigo. Por atrás, muy buen ataque. Bola tocada. Gran punto de Vigo. Ha estado muy indefinido este punto. Bolas muy trastabiladas por ambos equipos. Y al final, Molares decide colocar para atrás. Una bola rápida, incómoda. Pero opuesto la vio muy bien y la pone al fondo de pista. 7-15, set controlado para los de Vigo. Saque muy cortito, Gervasio por 4. Está claro que con una buena bola y solo un bloqueo no van a parar a Gervasio Méndez. Un gran salto y un ataque muy potente. Y además sabe mirar muy bien dónde está el bloqueo. Davila flotadito para Boiro. Retención, la cogió muy abajo de dedos y para intentar recuperarla retuvo demasiado la bola en el pecho. Juan Antonio Contreras. De nuevo Davila, flotadito. Y otra vez, pero esta vez sí, Contreras, 1 contra 1, buena defensa en segunda línea de Davila y Gervasio intentando esquivar el triple bloqueo por la diagonal corta, la deja en la red. No lo vio claro, triple bloqueo y se queda la bola en la red. Las dudas que genera un equipo muy
bien plantado en defensa, fuerza los errores en ataque. Vuelve Pau Mena, esta pesadilla de la primera rotación para Boiro. Vuelve con solvencia, muy bien ahora Giraldo, muy bien. Por tres de Boiro. Necesitaba esta recepción Boiro para sacudirse el servicio de Pau Mena. Héctor Barro el saque, notará su saque para la recepción. Viguesa lo conoce, ya está muy adelantada para cogerla de dedos, muy buena rece, 1 contra 1. Esa línea muy bien defendida, por encima tocada el bloqueo Vigués, por 4 se pasa. Juan Antonio Contreras estaba mirando el bloqueo y la defensa boirense para decidir su ataque, y cuando decidió ya la bola estaba pasada. Tiempo muerto, no quiere dar aire al equipo boirense. Diego Taboada, bajo mi criterio, muy bien pedido este tiempo muerto, todavía le queda otro. Ve que Boiro se acerca, estaba a 8 puntos, ahora está a 5. Todavía quiere esta renta, no quiere que se acerque al final y pasar, de tener que ser controlado, pasar nervios. 11-16, servicio para los locales. Se alarga todo lo que puede Adrián Alves este set, dando ánimos, dando instrucciones, convenciendo a los locales que todavía se puede meter en el set. Recepción viguesa en los 4 metros en los 5 metros de adelante para recibir de dedos este flotante. Se lo saben, buena rece, muy buen, rapidísimo este ataque, buena conexión con el central Luis Linares. A pesar de que estaba un poquito separado de la red, confió en esa conexión. Y Aarón Morales la puso muy rápida. Se sienta ahora Aarón Morales y al saque Ángel Sánchez Baluza. Flotadito, buena rece. Ahora por 2, buena defensa. Por 4 triple y se pasa. Pudo con el triple bloqueo boirense desde zona 4. Un ataque potente y pone el punto 18. Otra vez al saque. Flotado sobre zona 6. Buena rece, desplazado el bloqueo por 4. Se le va el ataque a Giraldo por encima del bloqueo. Venía muy bien armado el bloqueo Vigo, intentó buscar esa mano por arriba, no encontró. 19-11, 11-19, set controlado para Vigo, continúa poniendo en apuros, ahora sí, de nuevo, pero esta vez del campo de Boiro, a pesar de estar desplazado el colocador, bola un poco separada, una conexión muy rápida, doble cambio en Boiro. Doble cambio en Boiro. Se complica el segundo árbitro. Indica que tiene que ser más claro los cambios. Ahora habilita también cambio en las filas de Vigo. Al saque Gómez. Boirense flotadito. Buena rece, muy buena rece, muy atento Mariño para bloquear, triple bloqueo.
arranca el ataque y está en el primero set. Han conseguido parar muy bien a Vigo, pero este segundo set no lo estaban haciendo. Este doble cambio ha servido para dar altura a Boiro. Bola en juego, dedos. Ha dado por buena el árbitro. Fácil para Boiro, finta muy alta. Llega a la defensa, triple por encima. No puede pararlo en segunda línea el líbero boirense, Alberto Curío. Y habilita el punto 20 para Vigo. 13-20. Totalmente mandando en este set los vigueses. Guillermo Salmerón al saque. Potencia. Se va. Primer error de saque en este set para el equipo de vigués. Ahora le toca a Giraldo, Sebastián Giraldo. El receptor boirense. Se flota. Lo esperan en 5 metros. Y aún así, de brazos, vaya colocación, muy rápida en zona 1, no perdona esa línea Salmerón y consigue perforar la defensa de Boiro. Juan Antonio Contreras ahora el saque, cambia, flotadito rápido, Alan Davila, no llega, se queda esa bola, muy rápido esa colocación que no es de la coma de Davila. Ese saque rápido ha creado dudas y las dudas consiguen errores. De nuevo Contreras al saque. Ya ha pitado el árbitro, no estaba listo, pero le da tiempo. Muy buen saque sobre el receptor. Y otra vez pasada, muchos problemas, el saque vigués está poniendo en serios aprietos la recepción, el K1 boirense. No consigue Boiro contrarrestar esta gran propuesta de servicio del equipo olímpico. Saque muy cortito, buena rete. Ahora Kelle desde zona 2 a la diagonal corta, muy buen bloqueo. A otra vez zona 4, triple. Ahora sí, blockout, toca Davila y consigue el punto 23. Baumena está muy acertado tanto en servicio como en ataque. Hoy el receptor del equipo vigués. Otra vez saque muy cerquita de la red sobre el receptor. Bola, pinta muy alta, consigue decidirla. Salmerón de nuevo, muy atento en segunda línea. Giraldo y ahora sí. Giraldo por zona 1 consigue ese blockout. 25-24. Se sirve Javier Mariño para defender, mantenerse vivo, intentar mantener vivo este segundo más inmersivo. Un punto para esta segundo set se vaya para el equipo visitante. Entra la asistencia para sacar la cancha. El segundo árbitro vigilando que todo quede en orden. José Luis Domínguez insta a que se retiren ya la asistencia y se reanuda el set. Antonio Tirado pita nula porque el equipo vigués insiste que hay todavía agua y vista. El segundo árbitro había habilitado, vuelve a las asistencias, sigue secando. Repetidas
flotante, se va como empezó este segundo set, con mucho error para el equipo local. Mucho tiene que ajustar Adrián Alves este set. Volvemos a cancha. Después de los anuncios publicitarios se reanuda el partido. Hay cambios en Boiro, entra el central Iglesias, entra el receptor Davila y Casals. Nieto continúa como líbero e Isma Martínez continúa como dirigiendo el equipo. Intenta recomponer al equipo de Alves. Te digo, confía Diego Taboada y el mismo Sergio. Isma Martínez va a habilitar este tercer set en la cachada. Insistimos, buena entrada, aunque no está respondiendo a las expectativas. Isma en potencia. Buena rece. Centro, el propio Isma defiende, bola muy pasada, toca el bloqueo, ahora es Nieto, habilita a Martín por 4 y la pasa perfectamente. Ahora sí, intensidad en la defensa boirense, ha habilitado este contraataque. Por primera vez toma la iniciativa Boiro, va a ser lo único que consiga revertir este partido. Isma Martínez de nuevo saque en potencia, se va 1-1, comienza el servicio de Pau Mena. La red boirense se coloca en 7-8 metros esperando el saque en potencia que ha destrozado, ha roto el segundo set. Saque bueno por Ros Martín, cinta, llega a la defensa de Vigo de dedos,
Ahora de nuevo Isma, ahora por 4 sobre Gervasio. Buena defensa en línea. Y ahora utilizando el bloqueo. Pinta y toca el bloqueo y al suelo. 1-2. Juan Mena continúa con su recital al servicio del equipo vigués. Sigue muy sólido en el servicio y la red. Paumena, saque potencia. Pues parece que debe continuar la racha. Saque a zona 2, imposible para Martín Casares. Fuerte y a zona 2. Imparable para Martín Casares. Coloca, saque en potencia y fuera. Muy plano, se olvida dar la rosca, le da la potencia, el primer error, 1-1, un error ese saque. Le toca a Martín Casares, a ver qué deciden. Tiene un saque en potencia y ahí va, se la juega en potencia, muy cortito. Que no llega hasta zona 2, se la devuelve, mismos protagonistas, pero justo en distintos puestos. A ver qué organiza ahora, de nuevo pide que salgan las asistencias, los vigueses, la asistencia de nuevo. Fuera de pista en zona de ataque del opuesto zaguero. 3-3. Esto empieza como el primer set, muy igualado. El segundo dominado totalmente de principio a fin por Vigo. El primero dominado por Vigo en los últimos compases. Y ahora igualado, otra vez buen saque, pero muy buena rece, 1 contra 1, gran bloqueo, gran defensa, otra vez, ahora se queda en campo de Boiro, un gran bloqueo de Gavila, pero una gran defensa, y de nuevo el contraataque, esta vez Gavila deja la bola en la red. 3-4, 2 errores boirenses, un saque y un ataque, dan este dominio del marcador de nuevo a Vigo. Luis Linares al saque, flotadito, muy buen saque, mala rece, es Nieto quien habilita para que pase fácil Gervasio. Ataque por 3, grande Nieto en el defensa, bola muy cerca. Muy buen bloqueo, pero tiene ahora Gervasio y ahora no puede el bloqueo pararse. Los dos equipos están consiguiendo muy buenas defensas, muy buenos apoyos, muy atentos. Toca el saque a Mario Iglesias. Entró en este set para intentar revertir el marcador. Saque flotado de Mario Iglesias. Buena rece por 3 y ahora no puede Casais con el ataque rápido desde el central del equipo vigués. Se encontró que no había bloqueo, el bloqueo saltó muy tarde y consiguió puntuar. 1 arriba Vigo, Guillermo Salmerón al saque. Saque en potencia, muy bajadito, se queda en la red. Afloja el aspecto del saque de Vigo, le da aire a Boiro para mantener la igualada. Gervasio al saque en potencia, se la jugará para complicar la buena rece y no sabe.
se queda la bola en la red. Esto habilita al dominio en el marcador del equipo viguesa. 5-6. Juan Antonio Contreras al saque. Y otro doble saque, vaya, 3 años consecutivos. Ahora el jefe Bastián ha bajado la intensidad del saque a ambos equipos. Ahora es Davila. El que tiene dinámica. Buen saque, toca Regeis para Davila. Muy cortito, toca Regeis y habilita el primero de Boiro. El cachorro de Acachada consigue poner por delante por segunda vez en este set en el marcador a Boiro. Saque flotado, fácil, buena Regeis. Ataque fortísimo que no puede controlar Nieto. Ataque rápido, sin oposición, bloqueo, y el defensa en segunda línea no puede controlar y echa la cancha. Saque flotante, buen saque, mala Regeis, se resbala en Casais y no puede optar a arreglar la mala recepción de Bolívar. Cambia el líbero, intenta arreglar la red con Rubio, con Alberto Rubio, otro flotadito sobre Casais, mala Regeis, arregla, buen ataque, buen bloqueo, ahora es Casais por zona 4, muy atentos en apoyo, los boirenses y habilitan este contraataque para que Casais percuta la diagonal corta y consiga el empate. Coloca la varilla Martínez. Ahora es Héctor Barro el que intentará complicar la férrea recepción viguesa. No lo consigue, muy buena Regeis, segundo toque, apoyo muy bien por 4, Casais, por encima del bloqueo, a zona 5. Buen ataque a zona 5 donde no había nadie. 9-8. Héctor Barro recibe instrucciones, saca explotado, así que coloca el saque donde yo te diga, creo que ha dicho el entrenador, y eso es zona 6, muy buena Regeis por 4 y fuera. Ataque fuera por encima de Martínez, a pesar de que el bloqueo era defensivo, no llegó a hacerlo bien. Iglesias se escapa, ataca por línea intentando aprovechar que estaba Isma, que es el bloqueo más bajo de Boiro en esa zona, pero se equivoca y la echa fuera. Y ahora quien se equivoca es Barro y echa la bola de la red. Tercer error en saque de Boiro. Igual ahora los 3 errores que digo. 10-9. Miguel Ángel Mondejar al saque. Equipo vigués, saque en potencia, Mondejar, colocadito. Arregla Casais esa colocación muy separada, muy lejos de la red. Muy suavecito, se la coloca en la puntita del bloqueo. Al bloqueo que no puede más que tocarla y que se le caiga en su campo. Saque en potencia. Buena Regeis, de líbero, muy bien Gervasio en bloqueo, otra vez por 3 y esta vez no estaba Mari Iglesias para cerrar al central. Estaba desplazado Iglesias un poco a 4.
habilitando 2 ataques por 3, intentando sorprender y consiguiéndolo. Buena saque, se resbala Martínez, mucha humedad parece ser aquí en Boiro, y este gran saque de Mena habilita el empate para los vigueses. Mena lo suyo, ha encontrado aquí, se ha encontrado muy cómodo el saque y continúa percutiendo. Esta vez se queda, una de cal y una de arena en este tercer set. Después del recital del segundo set, vuelve a la estadística del primer set. Cambio, Boiro. Giraldo asume el saque, receptor por receptor, busca la spike, el saque seguro y la defensa de Giraldo en segunda línea. Flotadito de Giraldo, buena rece por 2, 1 contra 1, por encima Alan Dávila, no perdona esa línea con mucha potencia. Salmerón, que se va, Luis Linares al saque. Flotadito sobre 6. Complica la rece, buena colocación, toca el bloqueo, segunda línea, coloca muy mal, hay que esa hora por 2, hora por 4, otra vez, 2 veces el bloqueo de Vigo, primero a Gervasio por 2 y después a Dávila por 4, ha conseguido para el bloqueo del equipo vigués los ataques de Boiro. No ha podido contraatacar Boiro, ahora en K1 para recibir este flotado. Buen saque, mala rece. Y ahora muy bien, con mucha cabeza, Gervasio Méndez. Muy bien el opuesto del equipo boirense, el opuesto del Rotogal, tirando de cabeza y no de potencia, poniendo ese ataque en el fondo, en zona 5. Y ahora es Mari Iglesias, esperando que las asistencias sequen bien la pista. Vamos Mario al saque, pisa al árbitro, flotado, zona 5, buena rece, ataque, finta, es Mario, no llega al apoyo. Y punto para los visitantes. Asume Guillermo Salmerón el saque. Espera atrás la reciboirense. Un saque muy buena rece ahora por 3. Muy bien. Ahora sí, el K1 funciona 100%. Buena bola para el conductor Isma Martínez. Conecta rapidísimo con Barro y ahí punto para Rotogal. Gervasio Méndez al saque. Saque en potencia, bola muy alta, muy vertical, buena rece, una mano, se queda la bola en pista de Boiro. Por delante, uno por delante Boiro. Gervasio se echó la bola muy vertical, no dejó que su saque fuese demasiado potente, pero aún así complicó otra vez, bola vertical y se le queda. No está colocándose la bola para el saque muy cerca de pista, se la está dejando a 2 metros de la línea y no está pudiendo sacar con comodidad. Buen saque en floating, rápido, Dávila por 4, usando el bloqueo y lo coge. Ahora defensa en segunda línea, ataque ahora sí por 1, carrero del opuesto, el Rotogal toca manos por encima del bloqueo, bien colocado, un block out por línea de fondo, 1 arriba, Boiro. Se mantiene la igualdad en este tercer set.
Davila flotando sobre zona 6, complicando, recibe Giraldo, Méndez de nuevo, ¡gol! Para uno, es dentro, se equivoca claramente el árbitro, es dentro, una cuarta dentro, esta vez ha sido muy clara, error, cuando el Boiro estaba consiguiendo meterse en el partido, ha llegado este error de arbitraje, no pasa nada, hay que continuar trabajando, ha sido un error de percepción, no podemos nada más que volver al campo. No se protesta, han visto la bola ha salido, ha pitado fuera y continúa el juego. La reiteración de protesta consigue la tarjeta para el capitán en pista en este momento, que es Adán Davila. Tiempo muerto que pide Adrián Alves. Muy descontentos en este momento el equipo local. Ha sido un error, como puede ser el error que favorezca al Boiro en otra ocasión. No se puede caer en tanta protesta, hay que continuar jugando. La protesta lo único que hace es sacarte del partido. Lo que hay que intentar es estar en el partido. Pasa que los boirenses estaban viendo que conseguían dominar el marcador y han pasado de estar 2 arriba a este empate y eso les ha puesto un poco nerviosos. Esperemos que este tiempo muerto pedido por Adrián Alves consiga mantener la calma y disfrutar de un buen partido, de un gran tercer set que hasta ahora ha estado igualado. Pau de los Torrens al saque flotado, muy adelante la recepción boirense. Davila ingresa en la pista, recepción en 6 metros, esperando el flotadito de Pau. Ahí va, dedos Giraldo, buena rece por zona. Martínez puede organizar bien el ataque y conecta muy bien con el central. El mismo Barro se va al saque, 1 arriba Boiro. Este set no es el segundo, está más conectado los boirenses. Héctor Barro flotadito. Zona 1, buena rece, fue muy atento Mario Iglesias, devuelve zona 4, triple, toca Mario Iglesias y toca, ahora sí, percute Pau Mena y consigue romper el bloqueo boirense. Vuelve la igualdad, marcador 17 iguales, Mondejar al saque, flotadito. Recibe Davila, pasado, y Isma a segundo toca la red. Sí, creo que acierta ahora el árbitro. Isma con muy buen criterio, pasa a segundo toque y quita la red. Otra vez en pista los asistentes para secar la pista. Pero yo la he visto en este caso acertada. Isma Martínez intenta sorprender con el toque, lo consigue, pero toca la red y habilita ese 18 para el equipo visitante. Flotadito, muy mala red de Giraldo, vuelve la bola, ataca fuerte. Otra vez fuerte al ataque, pero el bloqueo, buen apoyo, ahora por 3 es Mario. En segunda línea, buena defensa de Vigo.
Otra vez Boiro, esta vez por Zaguero. Buena defensa en segunda línea. La devuelve Vigo. Otra vez ataques de Renato. Otra buena defensa en segunda línea. Ahora Menas fuera. Una bola muy difícil, arriesga de todas formas y la echa fuera. Gran defensa de Vigo, muy buen contraataque del equipo visitante que no pudo culminar Menas. Eligió arriesgar para acabar con el punto y la echó fuera. Muy intenso este punto, los dos equipos saben que están en un momento crucial del set, 18 iguales, muy buena defensa del equipo vigués, buenos contraataques boirenses y ahora sí están peleando, conscientes ambos equipos de que se acerca el momento culmen del set. Vemos a pista, Isma Martínez, el colocador local, el boirense asume el saque, está sacando un potencio en esta temporada, a ver si complica la férrea línea de recepción que está mostrando Vigo, no, saca flotante y se equivoca echándola fuera. Quiere sorprender en zona 5, pero la bola se va. Cuarto error de saque de Boiro y habilita ahora a Pau Mena a continuar su recital del segundo set o ese 50-50 del tercero. Y se equivoca. Debe estar cansado del equipo lírico y ha hecho la bola plana. Giraldo cambia con el saque a instancias de Adrián Alves, flota y busca zona 5, bien buscado, complica la colocación por encima del bloqueo, zona fondo, está rozando el techo esa defensa, Ores Davila, a zona 5 y la bola se va, busca tocar dedos ahí, bola al fondo y la echa fuera. Punto 20, llega primero Vigo al psicológico punto 20. Los locales no pueden fallar si quieren quedar vivos continuar vivos en este partido. Saque flotadito, buen saque, no puede Giraldo hacer una buena rece, pero habilita muy bien Martínez, buen ataque, buena defensa de Vigo, toca bloqueo, habilita otra vez Vigo, ahora sí, el contraataque propuesto por Isma Martínez a Gervasio Méndez, ataque zona, esa línea ataca Méndez, cambio en Boiro, quieren asegurar un saque con García, antes Martín no estuvo acertado, confía de nuevo Adrián Alves el servicio al joven receptor, buen saque zona 5, buena rece, una mano, muy atento, el bloqueo de Davila y da este punto 21. Ahora sí, siguiendo las instrucciones del coach del entrenador local, saque desbotado en zona 5, complica en rece y bloqueo muy atento en zona 4. Sigue en zona 5, pero esta vez fuera. Esta vez se equivoca, Casais, les hacen el cambio. Alan Giraldo, los responsables de conseguir una buena recepción de Guillermo Salmerón, al servicio de Guillermo Salmerón, ataque fuerte, buen servicio, buena red de zona 4, se equivoca Davila, bola plana.
por el entrenador local, porque ve que no puede haber más fallos. Punto arriba, a 3 puntos de cerrar el partido vivo, a 4 de dar continuidad, de mantenerse vivo en esta jornada el Rotogal. Ha mejorado Rotogal este segundo set, pero Vigo continúa muy acertado. En recepción lo que está habilitando buenos ataques y complicar la defensa del Rotogal, que estaba siendo arma en este partido. Mismos protagonistas intentarán contrarrestar saque en potencia de Saúl. Saque en potencia, buena rece pasada, aguanta Isma por encima del bloqueo. Gervasio saca Petróleo. Carros Capazona 6 por encima de la defensa, que no puede el bloqueo. La defensa en segunda línea no pudo con el ataque de Gervasio Méndez, que está haciendo esta segunda jornada. Debutó en Soria el pasado domingo y ahora saca sobre zona 6. La bola queda muy baja. Defensa de Gervasio, ataca Alan Davila, la frena el bloqueo y ahora no ven otra vez el bloqueo boirense en segunda instancia. Pai muy baja, se queda en el campo de Boiro, una Pai bajísima que consigue sacar Petróleo, el atacante visitante, porque la pone muy cerquita de la cinta y se la come el bloqueo boirense. Contreras, encargado de complicar el K1 boirense, el Rotogal teniendo muy difícil contrarrestar el servicio del equipo lírico, en este caso Juan Antonio Contreras, que nos saca muy rápido, que pasa muy cerquita de la cinta y que complica enormemente la recepción del Rotogal. Siguen las asistencias, secando pista, secando el ataque de Gervasio Méndez, perdonen. Parece que tienen claro quién está funcionando en ataque en Boiro. Va Contreras, saque muy cortito, muy buena rece, muy buen ataque. Muy bien Isma, pone la bola en zona 4. Y ahora es Alan Davila el que pone la bola en los codos del bloqueo y consigue meter la bola entre el bloqueo y la red. Flotado de Alan Davila, zona 2, buscando Contreras, ataque por 4 de Mena, intratable por encima del bloqueo. Boirense llega tarde central, no llega bien colocado el bloqueo, lo aprovecha y match ball, primera bola de partido, y Pau Delos es el encargado de ponerla muy arriba la recepción boirense para recibir el saque flotante. Muy buen saque, muy buena rece. Ahora es otra vez Gervasio Méndez y otra vez una bola complicada que los ataques busca el codo de la defensa, en los codos del bloqueo, para que se quede esa bola en el bloqueo del ataque. Entra Juan Kenya para darle fuerza al bloqueo local. 24-24, se la juega Adrián Alves, dejando sin colocador al equipo. Se la juega al bloqueo, zona 4, triple bloqueo por encima del bloqueo y funciona. No encuentra
tercer set, se la juega dejando sin armador el equipo y creando dudas en el equipo visitante. Esas dudas son las que tuerzan los errores y esas dudas, ese triple bloqueo bien armado es el que hizo que Juan Mena dudase y echase esa bola fuera. Repite táctica, repite Héctor Bar saque, repite Kelle, empieza el medio armado. Jugada táctica también de Diego Taboada pidiendo el tiempo muerto, no falla, buen saque, ahora apoyo de Iglesias por 4, buen ataque, buena defensa, no hay colocador de brazos, ¡cómo no! Gervasio Méndez asume a la andadura de brazos la colocación, por supuesto a Gervasio Méndez, que la pone en la línea de fondo. Volvemos después de la publicidad, después de este cambio de campo. Boiro ha encontrado en la defensa, en ese bloqueo bien ordenado, el premio y ha conseguido llevarse el tercer set. Los cambios tácticos del entrenador boirense han dado sus frutos y ahora vamos a por el tercero. Digo para cerrarlo y Boiro para intentar puntuar. Contreras al saque otra vez muy bueno, cerquita de la cinta, buena Rece, muy buena colocación, resuelve Isma Martínez a una mano para habilitar el ataque por 3 de Mario Iglesias, que se dispone a asumir el servicio. Otra vez asistencia en pista y el árbitro ordena el saque de Mario Iglesias, que flotará sobre zona 2, sobre Contreras.
Ataque, Paite se escapa. Ataque en línea de Salmerón. Se giró demasiado y la bola se va por el lateral de la pista. Comienza Moiro mandando el marcador 0-2. Es su distancia. Viesa, K1 del libro. Error en el ataque de Giraldo, toca red, echa fuera, doble error. Que habilita el empate para los vigueses. Saque en potencia, buena recia, una mano por el centro, toca, bloca. Qué gran recia, una mano, muy buen armado de Martínez y gran ataque de Barro consiguiendo ese blockout. Gervasio Méndez saca en potencia. Ahora no, ha cambiado flotante después de los errores. Otra vez, Vegas está costando insiste, creo que Adrián Alves está buscando ahora el punto más flojo de la recepción viguesa. Están encontrando en Contreras su aliado. Decide no sacar en potencia y buscar a Contreras. Buena recia ahora, pero mal armado. Y ahora sí, la descata el libero Tubio. Ahora free ball por 3 otra vez. Pero esta vez no puede la segunda línea rescatar la bola tocada del bloqueo. 4-3. Mondejar al ataque, el colocador del equipo visitante, flota, muy ajustadito en línea de fondo, buena red, una doble que funciona. Entra en primer tiempo Barro, salta el bloqueo con él, habilitando un ataque cómodo para Davila. Esa doble le ha funcionado y 2 arriba ahora el equipo local. Recibe instrucciones otra vez del entrenador Martínez. Continúan y ahora sí complicando a Contreras el saque boirense. Se va la bola, empiezan las dudas, está encontrando, ha encontrado Adrián Alves los problemas en la red visitante, la férrea recepción viguesa, y entra ahora sí Fran Diez del opuesto, que han salido de las categorías inferiores del Rotogal para intentar la remontada en este set. Buen ataque, buena defensa, pero se va la bola. Percute Mena muy fuerte, solo tenía un bloqueo, y de la segunda línea Gervasi no puede controlarla. El boirense, que ocupa la zona 2 de opuesto. Guillermo. La bola se
abrilado a Gervasio. ¡Qué mala suerte la de los boirenses! Esa bola se iba de Pau Mena. Conseguía escapar del suplicio con el que le estaba castigando el servicio Juan Mena. Y le ha abrilado otra vez, le ha dado. Esta bola se iba afuera, drila lo opuesto. Eso le ha dado aire a Juan Mena y ha conseguido un gran saque y un ace. Y con ello igualar el set. 6-6, vuelve el servicio del equipo visitante a marcar las diferencias. Saque en potencia, muy buen saque y la red toca el cielo del pabellón boirense. Otro ace consecutivo que da aire al equipo líbico, que da la remontada parcial de 0-4. Este set dominaba a Boiro y ahora en este parcial de 0-4 en esta rotación, con mala suerte incluida y gran acierto del sacador. Buen saque, buena red, desplazado, pipe, pero consigue devolverla el equipo visitante y ya echa fuera el central del Lense después de una gran defensa. Continúa la solvencia viguesa dando espacio. Y ahora este parcial de 0-5 da el control del set al equipo visitante. Empezó muy bien el equipo Rotogal, los locales, pero este parcial ha roto el ritmo, lo que ha hecho que tener que gastar el primer tiempo muerto Adrián Abril. Se conjuran, se tranquilizan los equipos, sale con más tranquilidad el Vigo, que estaba yendo a remolque en este set, y el equipo local, el Rotogal, ahora es quien está por detrás en el marcador. Pau Mena a lo suyo, dando un recital esta tarde en Boiro al servicio. Se prepara para su saque en potencia. Bola roscada, buen saque, se cruza Giraldo y asume el ataque Giraldo. Muy mal la finta que caza el bloqueo. Bola fácil para el ataque. Muy buena defensa ahora de Boiro. Free ball para Vigo de nuevo. Ahora es Fran Dieste que ataca, toca el bloqueo, ahora le toca, gira y la echa fuera. Gervasio, buen ataque del opuesto, pero se va fuera. 6-9, continúa la pesadilla de Rotogal, continúa Juan Mena al saque. Bola al aire, roscadita, mucha fuerza, mala rece. Ahora por 4 Giraldo, toca bloqueo. Mena por 4 Contreras, muy buen bloqueo, buen apoyo del líbero. Ahora muy buen ataque de Fran Dieste, pero se va por una cuarta. No encuentra manos ni pista y 2 cuartas fuera este ataque del opuesto boirense. 7-9 y Barro asume el saque. Buscarán el ataque en K1 por 4 si llega, porque error en el servicio. Buscaba otra vez la zona 5 de Contreras Héctor Barro y se encontró un error en saque, fuera. Linares asume el saque desde zona 5. Va a realizar un saque flotante a zona 1
regular la Rece, muy mala la finta, por 4 Contreras, pega muy tarde el bloqueo, van a explotar esa zona 4 con Isma en el bloqueo, sale Juan Quelle y por Gervasio entra el canterano puesto por Gervasio, quiere dar aire en este puesto. Adrián Alves quiere buscar un final de set fresco a Gervasio y le va a dar aire. Y se saque muy ajustadito que habilita un mala Rece pasada y que no falla el penalti. Randy 5 arriba, ahora se complica el partido de nuevo para el equipo local. El Rotogal que no encuentra un K1 cómodo. Bueno, error en el saque. Esto es su primer error en este set de saque. Sigue muy férreos, muy buenos en el servicio del equipo visitante, lo que habilita una defensa más sencilla. Ahora es Isma, elige flotado, zona 5 sobre Contreras, buena red en esta ocasión. Ahora Fran Dieste, zona 1, ataque mordido pero muy efectivo a la diagonal larga. El Boirense puntúa y pone el número 13 y les toca el saque. Saca flotante sobre zona 1, buena Rece, pero se pasa la Rece y no llega a Isma. Otra vez la recepción está lastrando el set de los locales. Adrián Alves intenta, gastando extra el punto en su tiempo muerto, intentará romper el servicio de Randiesco. De nuevo, el K1 Boirense ha dejado de funcionar, por lo tanto, habilita una buena zona de confort para la defensa olímpica. No queda otra, no se puede permitir más errores al Coiro, porque se le escapa el partido, se van los 3 puntos del derbi para Vigo. El saque, consciente que después de un tiempo muerto no se puede errar. Jugadores a pista. Todo listo. El saque sobre zona 1 otra vez. Ahora es Giraldo, quien finta, Contreras zona 4, finta, Isma habilita zona 4 para que Quelle percuta, knockout, llega descolocado, zona 4, el bloqueo, igualmente que aprovecha la baja estatura del colocador Boirense para atacar por zona 4. El equipo olímpico lo ha utilizado los locales para conseguir este punto. Ataca Juan Quelle, zona 4, no está bien organizado el bloqueo y consigue este knockout. Sebastián Giraldo ahora el saque. La consigna, supongo que será la misma, flotado sobre Contreras, ahí va, flotado sobre Contreras, responde muy bien el receptor y encima consigue el knockout. Se complica el partido para los locales, cambio en las filas locales, Nieto y Gavila intentando mejorar, buena Rece, Baquelle, bloqueo de Olímpicos, ahora por el medio del bloqueo,
explotado sobre Contreras y muy buen bloqueo, buena defensa en extremis, otro bloqueo sacado, pero ahora sí bloca. Está consiguiendo complicar el K1. Boiro y puntual. Sale ahora Martín García para continuar buscando a Contreras, esos explotados. Es la fórmula que ha escogido Adrián Alves para intentar contrarrestar el K1 Vigués. Bola sobre el líbero, dedos, un saque, buena colocación, buena defensa de Fonda Casais. Ahora es Kelle quien ataca y encuentra el knockout. Ataque fondo pista, toca dedos, la reacción de los boirenses hace reaccionar al Diego Taboada pidiendo tiempo muerto. No quiere que se acerque como en el tercer set de locales, no quiere peligrar estos 3 puntos que los ve ya cerca. Con esta renta que tenía de hasta 6 puntos se ha reducido a 3. Y es el Rotogal quien, a pesar de a remolque, tiene la dinámica del partido a su favor. Marcador a favor de Vigo. Dinámica de juego ahora a favor de Boiro. Tiempo muerto para intentar romper el saque de Martín García pedido por Diego Taboada. Veremos si Martín consigue mantener la presión y no errar este saque. Sale, se sienta de nuevo el boirense de las filas olívicas. Franieste y Salmerón vuelve a pista. Saque sobre Contreras, de brazos colocando, triple bloqueo que funciona. Cambio en el armador boirense. Molares asume ahora la dirección del juego, se sienta con Ángel Motejar Navarro, mientras el jovencísimo armador del conjunto olímpico. Un saque otra vez sobre Contreras, buena rece, percute en la diagonal, corta pero se le va. Se escapa este ataque. Crear dudas siempre ha funcionado y es lo que está consiguiendo ahora con la táctica Adrián Alves, con un bloqueo muy ordenadito, arriesgando el saque, buscando a Contreras. Ahora no, se equivoca ahora Martín Casais. Da aire a esta remontada. Da aire este Vigo que empezaba con nervios y a cometer errores. Y ahora es Pau de los Torrents el que asume con su saque flotante complicar el K2 de los locales. Muy buen saque, muy buena rece, buen armado y buen ataque. Ese desplazado de zona 3 del central, muy rápido, no da tiempo al bloqueo a colocarse. Están buscando otra vez el ataque zona 3-4, aprovechando la baja estatura del bloqueador Molares del equipo vigués. Buen saque, buena rece, colocación, zaguero y ahora Salmerón busca el 1 contra 1 y encuentra ese bloqueo desde zaguero. Alan Davila llega forzado, cierra la diagonal y lo usan como bloca. 2 arriba Vigo, creciendo Boiro en este set. Veremos si llega a tiempo para la remontada como en el tercero. Saque flotado del colocador sobre zona 1, buena rece desplazada, Goa 4, Davila, zona, se equivoca y da mala colocación para el zaguero Kelle.
3 arriba ahora. Vigo que se acerca al punto 20. Otra vez Martín Casais esta vez. Otra vez por centro, pero esta vez sí, Luis Linares cierra el ataque por 3. 4 de arriba. Se sienta el boirense del equipo rectoral y da entrada a Gervasio Méndez para intentar la remontada. Continúa muy férreo el servicio vigués. Continúa este flotante muy complicado. Martín Casais desplazado, ahora Gervasio Méndez, muy fuerte, muy bien colocado Contreras en segunda línea. De Mena la echa fuera de nuevo. No, dentro. Ha entrado. Pensaba que estaba muy cruzado y ha entrado clarísimamente. 2 cuartas. Muy buena. Ahora sí, la diagonal corta de Pau Mena. Punto 20. Y Vigo se acerca a llevarse los 3 puntos. Malarrece, free ball para Contreras. Ahora otra vez, muy bien el bloqueo defensivo, pero toca red Isma Martínez y da el punto 21 para un encarrilado Vigo que ha sabido mantener a raya esta reacción boirense. Buen saque, buenas reces, primer tiempo, buena defensa de Contreras, Mena, ahora defensa en segunda línea, es Davila quien pasa de dedos, Salmerón por encima del bloqueo, línea, buena defensa, se resbala Davila. Otra free ball para Vigo para acabar, otra vez 1 contra 1, bien Davila, bloqueo defensivo, habilita y buen ataque de Gervasio desde el zaguero. Gran defensa de ambos equipos que consigue cerrar Gervasio. Davila se resbala, complica la contraataque boirense, pero se recompone el equipo con un buen bloqueo defensivo. Y ahora es el turno del canterano del equipo boirense para que consigan intentar acercarse en el marcador. 4 para cerrar el partido Vigo, a 4 de distancia para empatar el Boiro. Se le complica demasiado este partido a los locales. Alan Davila, flotadito sobre zona 5, complicando. Otro bloqueo, otra defensa, ahora es Casais, otro bloqueo, no se lo piensa Casais, se enfadan mucho los boirenses porque ha sido sin duda zaguero de Molares, ha sido falta de colocador visitante, segundo error de percepción, el primero sí lo pitó a favor contra el Boiro, esta vez la misma jugada no la ha visto igual el sevillano Antonio Tirado. Se desesperan los jugadores locales porque ven cómo se escapa y tarjeta roja para el capitán, para Nieto, por reiteración de la protesta. No sirven las explicaciones del árbitro para tranquilizar los ánimos del equipo local. Creo que tienen razón, pero no tienen razón en tanta protesta. El árbitro ha pitado, no va a cambiar de consideración por mucho que proteste. Es un sinsentido, les ha servido solo para salirse del partido, solo les ha servido para una tarjeta roja, solo les ha servido para acercar un punto más, los 3 puntos del botín a los Olivos. Sabido. Enfadan los boirenses porque ha tenido distinto criterio
base y en este cuarto con el colocador del gol. Pero el árbitro es ni más ni menos que Pau Mena. Y ahora cambia, flota sobre Davila, muy buena rece, buen primer tiempo y buen punto de flotado, facilitando una buena rece, muy buen K1, 17-23, no baja los brazos los jugadores locales, anima la grada de Acachada. Héctor Barro, buen saque, complica, Salmerón, fuera. Toca Marín este ataque de Salmerón, 18-23. Da idea total, pero muy lejos de la remontada. Héctor Barro el saque, anima la grada, Acachada. Con 3/4 de entrada sobre zona 5, buen ataque, buena defensa, pero se queda en la red, no puede levantar más Iglesias esa bola defendida por Gervasio. Cambio, digo, entra Sánchez para intentar cerrar el partido. K1 Boirense con Casais en zona 4, Mario Iglesias en zona 3 y para atacar Zaguero en zona 1, Gervasio Méndez, una buena rece y esas tres opciones lo que tiene Boiro. Toca la bola, red por 4 Casais, ataca en pasa, consigue romper el bloqueo Vigués. Es ahora Isma Martínez el que buscará la zona 5 de Contreras para mantener vivo a Boiro en este set. Buen saque, buena rece por 4 Salmerón y cierra lo opuesto Vigués este partido. Los 3 puntos se van para Vigo. Un ataque contundente. La línea cierra este partido. 1-3. 3 puntos que se van para Vigo. Enhorabuena al equipo vigués, se ha llevado este derbi con una defensa muy férrea, con una recepción muy férreo, muy buen K1 y un servicio que ha roto, ha conseguido estropear el K1, ha conseguido complicar el K1 boirense. 1-3, merecido victoria aquí en Boiro para los vigueses. Gran entrada en Acachada para presenciar este partido. Con este resultado Vigo escala muchas posiciones, consigue 9 puntos y acercarse al playoff. 1-3. Desesperamos en la jornada aquí en Acachada. Que tengan muy buena semana y disfruten del vóley. Hasta la próxima. Boas noites desde Boiro. Muchas gracias por Yo lo paso.